Hola chicos, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a resolver el TP1 de Matemática 1, ¿correcto? Los temas son lógica, números reales y complejos. Vamos, sin pérdida de tiempo, al punto 1, donde dice defina la proposición. Bueno, vamos a definir de la manera más sencilla lo que es una proposición. Diremos, valga la redundancia, que una proposición es toda oración susceptible de darle un valor de verdad. En otras palabras, es cualquier oración en la cual cobre sentido si yo digo que es verdadera o es falsa. Un ejemplo, el 3i dice el cloruro de sodio es una sal. Entonces, ¿tiene sentido que yo diga que esto es cierto o no? Correcto, tiene sentido. Por lo tanto, le damos un like y decimos que esto es una proposición. Otro ejemplito, el 4i dice una disolución acuosa de hipoclorito de sodio puede usarse como desinfectante. Tranquilamente alguien que no conoce nada de química le puede decir que no, y otro que sepa, sí. Entonces sí, tiene sentido darle un valor de verdad. Por lo tanto, esto es una proposición. Ahora, un tercer ejemplo, el 5 dice, eso que decís, ¿de dónde lo sacaste? Que alguien te responda verdadero o alguien te diga falso, entonces quedaría totalmente descolgada la oración. No tiene sentido asignarle un valor de verdad. Por lo tanto, decimos de que esto no es una proposición. Bien, como conclusión de este punto, solamente acá hemos identificado qué oración es una proposición y qué oración no lo es. Los valores de verdad son irrelevantes en este caso, ¿sí? Lo vamos a dejar para el siguiente punto. Bien, el punto 2 dice, sean las proposiciones P, Q y R. Sepamos de que las letras P, Q y R se utilizan para nombrar proposiciones, así como usamos las dos últimas letras del alfabeto X, Y para nombrar a las incógnitas en las ecuaciones. Bueno, acá ocupamos P, Q y R para nombrar proposiciones. Ya vimos que R, el cloruro de sodio, es una proposición. Y vamos a una más matemática, que diría los alumnos de Matemática 1 son todos químicos. Esto también es una proposición, porque tiene sentido decir que es cierto o no. Ya vimos que Q, bueno, si toma este valor o toma esta oración, diremos que ya vimos que esto sí es una proposición. Otro ejemplo más matemático diríamos hoy es lunes y mañana es martes. Y eso es falso, porque hoy no es lunes ni mañana es martes, ¿correcto? Bien. Vamos a un P, que dice el sistema solar tiene 10 planetas. Tranquilamente alguien puede decir que sí y otro que no. Por lo tanto, esto es una proposición. Y otra de sentido más matemático, diríamos que 2 es el único número primo que es par. Obviamente alguien va a decir que sí, otro que no, pero lo importante acá es identificar cuáles son proposiciones. Entonces, en este caso, todas estas serían proposiciones, ¿correcto? Bien. Ahora, como segundo punto dice, analicemos esto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá, en el 3i, es construir la tabla de verdad de esta implicación, ¿sí? Bien, vemos que vamos a necesitar la negación. La tabla de la negación está acá. Vamos a necesitar la implicación o el condicional. Por lo tanto, ponemos acá la tabla del condicional, ¿correcto? Ahora tenemos P y Q, lo ponemos en un cuadrito y nos preguntamos, ¿cómo vamos a determinar o asignar los valores de verdad de P y Q? ¿Cuántos valores de verdad necesito asignarle a P y a Q? Bien, gracias a Dios, hay una formulita que nos dice y nos revela cuántas asignaciones tengo que darle a P como a Q, que es esta, 2 a la n, ¿correcto? Entonces el número de asignaciones es igual a 2 a la n. Pero, ¿qué es n? Vemos que n es la cantidad de proposiciones, bueno, en este caso, en esta fórmula, ¿sí? Vemos que tiene P y Q, asignaciones distintas, proposiciones distintas, perdón. P y Q, entonces n toma el valor 2. Y así, 2 al cuadrado 4, entonces el número de asignaciones de valor sería 4. ¿Y qué me indica este 4? Que aquí tiene que haber 4 espacios, ¿sí? Tanto para P como para Q. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la asignación? ¿Ponemos verdadero, verdadero, verdadero? No. Vemos que P y Q
dos proposiciones, y aquí va a ir dos asignaciones de verdad seguidas. Puede ser BB o FF. En este caso va a ir B, B. Y como siguiente, F, F. Ahora para Q vamos a alternar. Una va a ser B, la otra va a ser F. El tercero va a ser B y el cuarto F. ¿Correcto? Bien. Ahora, para poder designar el valor de verdad de esto, necesitamos no Q, o no P, perdón, ¿sí? Entonces hacemos un tercer cuadrito para no P. Bien. Y vemos de que no P, acá en esta tabla, toma el valor B. Acá vamos a la tabla de la negación, tomamos B, y vemos de que a B el no le hace corresponder F, entonces acá iría F, ¿correcto? Bien, ahora de la misma manera, B, P toma valor B, pero por la negación le hace corresponder F, ¿correcto? Bien, ahora vemos que en el tercer caso, P toma el valor F, F, y la tabla de la negación, a F le hace corresponder B, entonces en la tercera fila iría B. De la misma manera, en la cuarta fila, P toma el valor F, y por la negación le hace corresponder el valor B, ¿correcto? Bien, ahora nos toca analizar no Q, que sería esta parte de acá, no Q. De nuevo, le damos los cuatro valores correspondientes, y vemos que Q toma el valor B, y por el no, a valor B le hace corresponder F. Ahora, Q en el segundo caso toma el valor F, y la negación le hace corresponder el valor B. Ahora en el tercer caso, Q toma el valor B, y la negación le hace corresponder el valor F. Como cuarto caso, Q toma el valor F, y la negación le hace corresponder el valor B, ¿correcto? Bien, ahora nos queda el último paso, que sería copiar toda esta fórmula acá en una quinta columna, y le damos los cuatro lugares correspondientes, y decimos ahora no P y no Q. Vemos los valores no P y no Q, F, F. Nos vamos a la tablita del condicional o la implicación, y nos vamos a F, F. Entonces vemos que a F, F el condicional le hace tomar el valor B, entonces acá iría P, ¿correcto? Bien, en el segundo renglón, no P toma F y no Q toma B, entonces vamos a la tabla a buscar esto, FB, FB, y vemos que el condicional a los valores FB le hace corresponder B, entonces acá iría B, ¿correcto? Bien, ahora como en tercer caso, diríamos que no P toma el valor B y no Q, F. Vamos a la tablita del condicional y buscamos BF. Lo encontramos acá y vemos que estos dos valores, el condicional le hace tomar el valor F. Entonces acá iría F, ¿correcto? Bien. Por último, vemos que no P toma el valor B y no Q, B. Vamos a la tabla del condicional, que está acá, BB, y el condicional de esos dos valores le hace corresponder B. Correcto. Bien. Entonces aquí está la tabla de verdad de esta proposición, ¿sí? Si hubiese salido todo acá BBBB, diríamos que esta fórmula es una tautología. Pero como salió B y en otros casos F, diríamos que es una contingencia. Y si hubiese salido todo F, 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 diríamos que es una contradicción, ¿correcto? Bien, vamos al tercer punto. Dice, sean las siguientes proposiciones. Tenemos, el Sol es una bomba nuclear, que dice así. P. Q, todos los vasos de vidrio son redondos. Dice, expresa en forma coloquial esta fórmula que está dada de manera simbólica, ¿sí? Cuando dice exprese de forma coloquial, quiere decir de que traduzcamos esta fórmula de la manera que nosotros lo hablaríamos habitualmente, ¿correcto? Bien, para poder hacer esto, vamos a ver que esta formulita tiene un equivalente a decir P y no Q. Tranquilamente podemos hacer una tabla de verdad y vemos que son equivalentes, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Y traducimos esto, dice P.
P es, el Sol es una bomba nuclear, ¿correcto? I, este es el I lógico, y le corresponde el I, la Y, ¿correcto? Ahora dice no, acá diría no. Ahora Q, que dice, todos los vasos de vidrio son redondos. Entonces nos quedaría, el Sol es una bomba nuclear y no todos los vasos de vidrio son redondos. Nosotros no hablamos de esa manera, ¿sí? Esto no sería correcto. En otras palabras, esto no sería la traducción al lenguaje coloquial de esta expresión. Entonces decimos que no, ¿correcto? Ahora veamos cuál es la correcta. Colocamos P, bien, el Sol es una bomba nuclear, el I, lo colocamos acá, y la negación, obviamente, de todos, diríamos algunos, ¿sí? La negación de todos es algunos, y la negación de algunos es todos. Entonces ponemos acá algunos, y colocamos Q, que sería vasos de vidrio son redondos. Entonces, expresar esto de forma coloquial sería, el Sol es una bomba nuclear y algunos vasos de vidrio son redondos. Esto sería lo correcto, ¿vale?